Génesis capítulo, gloria al Señor, 40, versículos 20 al 23. Aleluya, gloria al que vive para siempre. Aleluya. Te adoramos, Jesús, ¿verdad? Si cojo hoy algunas pausas, me disculpan, ya que, ¿verdad?, está un poco ronco, la sinusitis no me ayuda. Así que, pero aquí estamos, amén, para la gloria del Señor. Génesis 40, 20 al 23, aleluya. ¿Lo tenemos? Estaré leyendo la nueva traducción viviente, pues si lo escucha un poco diferente. Leemos así la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia Victoria dice, amén. 3 días después era el cumpleaños del faraón, quien preparó un banquete para todos sus funcionarios y su personal. Así que llamó al jefe de sus coperos y al jefe de sus panaderos para que se unieran a los demás funcionarios. Entonces restituyó al jefe de los coperos a su cargo anterior para que volviera a entregar al faraón su copa. Pero el faraón, atravesó al jefe de los panaderos con un poste, tal como José había predicho cuando le interpretó el sueño. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Padre, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Te pedimos que seas tú hablando a través de tu palabra a nuestras vidas, y como siempre te pido, Señor, que no sea yo, que seas tú, Señor, que no sea la palabra que queremos escuchar, sino la palabra que tú sabes que necesitamos escuchar, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, de tu presencia, Jehová. Háblanos, Padre, de manera especial, Señor, que salgamos de este lugar edificado y llenos de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora sí se puede sentar, mi amado. Aleluya. Antes, ¿verdad?, de proseguir, quiero presentar que se encuentran con nosotros una hermosa familia que nos visita por primera vez. Aleluya. Sus nombres son Gabriel, Camila y Grisel. Amén. Dios les bendiga, sean bienvenidos a la casa del Señor. Aleluya. ¿Saben qué es lo más que me gusta, amado? Que dice que son invitados por Dios. Amén, aleluya. Así que Dios es el que trae a las personas. Amén, aleluya. Así que siéntanse en su casa. Aleluya, bienvenidos, aleluya. Mi nombre es el pastor Domingo Torres y me gozo de tenerlos aquí con nosotros. Amén, gloria al Santo de Israel. Aleluya, adoramos al Señor, bendito Dios. Como sabemos, amados, estamos comenzando el año, ¿verdad? Este es nuestro primer culto del año. Y como todos, ¿verdad?, siempre en estas temporadas empezamos a pensar y a planificar qué vamos a hacer, cuáles son los planes, qué resoluciones tenemos, qué propósitos. Y por ahí para abajo a veces tenemos unas listas interminables, algunas cosas realistas, algunas menos realistas, algunas posibles, algunas las estamos arrastrando desde que nacimos, otras de hace 2 o 3 años atrás y sucesivamente, ¿verdad, amado? Pero sabe, dentro de todas esas cosas yo he aprendido algo, amado, y es que lo he dicho aquí otras veces, ¿verdad? No para que diga, ¿verdad? Mira, el pastor repite mucho las cosas y no se da cuenta, ¿no? Yo me doy cuenta, pero es que los que son maestros aquí lo saben, ¿verdad? En la repetición está la enseñanza, está el aprendizaje. Y es que, amado, por mucho tiempo traía mis planes ante el Señor. Y no es que planificar es malo, no, al contrario, eso es cosa de orden, eso es cosa, ¿verdad?, de ser un buen mayordomo de nuestras vidas. Pero usted no se fija que muchas veces decimos, Señor, yo quiero hacer esto, será tu voluntad. Señor, yo quiero hacer esto otro, aquí está, ¿qué tú vas a hacer? Bendito sea el Señor. Pero pocas veces, amado, venimos ante el Señor a decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Aleluya. Y no es como un símbolo de vagancia, de que usted no quiso pensarlo, sino es como un símbolo, amado, de que usted sabe, y es una parte que a veces se nos olvida de lo que es Dios para nosotros. Dios es para nosotros nuestro Salvador, es nuestro muchas cosas, y aunque lo cantamos y lo decimos, también es nuestro Señor. Y cuando Él es nuestro Señor, le estamos diciendo,
mi vida y todo lo que yo soy depende de ti. Mi vida y todo lo que yo soy lo entrego a ti para que tú lo señorees, aleluya. Cuando Dios hace al hombre, amado, en el principio de los tiempos, dice que lo pone sobre toda su creación. ¿Para qué? Para que enseñoree sobre todas las cosas. ¿Qué significa eso? Pues que iba a mandar, que iba a ser el que dirigiera, era el que iba a tomar las decisiones. Pues cuando nosotros, amado, le decimos al Señor, valga la redundancia, tú eres mi Señor, le tenemos que decir, tú eres el que manda en mi vida. Tú eres el que pone propósito. Tú eres el que toma, aleluya, el rumbo de mi vida y me dices a dónde voy, aleluya. Y no está mal presentarle planes al Señor, pero usted no se puede olvidar de esa frase, aleluya, que mi Cristo hizo, aleluya, bien famoso allí en el Getsemaní. Y es que le diga, Señor, yo quiero esto, pero que sea tu voluntad, no la mía. Bendito sea el Señor. Y si está por ese lado, pues estamos bien, amados. Pero yo creo que la perfección del asunto está en que usted y yo le digamos, Señor, yo tengo muchos pensamientos, yo puedo planificar muchas cosas, pero revélame qué es lo que tú quieres que yo haga para ti diferente en este año. Bendito sea el Señor. Escuchaba una autora que decía que dentro de lo que me acuerdo, que una de las cosas que usted tiene que, ¿verdad?, proponerse para el comienzo de un nuevo año es seguir haciendo primeramente lo que estaba haciendo, que le funcionaba y que le iba bien. Pero también aquellas cosas, aleluya, que no iban bien, aquellas cosas que lo estaban deteniendo, aquellas cosas que no servían, pues usted tenía que elegir no seguir haciéndolas. Bendito Dios, aleluya. Y yo creo que hay una gran verdad dentro de eso. Usted elige seguir haciendo lo que está funcionando, lo que le está trayendo provecho, pero aquello que no funciona, usted debe de dejarlo. Y esa parte a veces es difícil. Pero, amado, yo quiero hacerte una serie de preguntas para que te las hagas a ti mismo, aleluya. Y es que cuántas veces nos hemos cuestionado si he hecho las cosas bien, ¿por qué me está yendo mal? Usted se ha preguntado eso, yo me lo he preguntado. Si estoy haciendo las cosas como Dios manda, ¿qué pasa? Aleluya, que todo pareciera que fuera al revés, bendito sea el Señor. ¿Cuántas veces, amado, hemos visto a otros que prosperan aunque hagan mal y usted le dice, Señor, pero yo estoy haciendo las cosas bien, mira que hay que hacer las cosas malas, que él le va bien y mira cómo me va a mí, aleluya? Y a veces nos tomamos el atrevimiento de pensar, pues yo hago las cosas como sea, porque como quiera me va a ir de la misma manera, bendito sea el Señor. Pero ojo, amado, hay que entender que Dios es soberano sobre todas las cosas, aleluya, y que esto no es cuestión del bien o el mal para que algo a ti te vaya de una manera u otra, porque la misma palabra me dice que llueve sobre malos y llueve sobre buenos, bendito sea el Señor. Hay cosas que son naturaleza divina, amado, que las vamos a tener que vivir, aleluya, seamos como seamos, aleluya. Pero el cómo usted y yo vivamos esas cosas es que marca la diferencia. Usted elige vivir confiado o usted elige vivir derrotado, bendito sea el Señor. Si usted está pasando por un momento difícil en el día de hoy, usted tiene que tomar una decisión. O yo vivo confiando en que el Señor va a suplir y va a obrar, o yo vivo pensando que estoy derrotado porque veo alrededor y otros tienen victorias que yo no tengo, aleluya. Otra pregunta, ¿cuántas veces hemos experimentado que las promesas que nos hicieron un día se han olvidado de ellas, aleluya? Y vamos a empezar de lo menor a lo mayor. A lo mejor usted tiene a alguien en la familia que le dijo, no, yo prometo que voy a llegar un día a tu casa y te voy a arreglar, aleluya, esa gotera de ese baño que no te deja dormir. O voy a llegar un día a tu casa y voy a ayudarte a hacer tal o cual cosa. Bendito sea el Señor. Mas sin embargo, aleluya, usted todavía está esperando. Yo me acuerdo que una vez me dijeron de que me iban a regalar algo. No me dijeron qué, pero me dijeron, te voy a llevar el regalo. Y yo creo que han pasado muchos años, aleluya, muchos años, y yo todavía sigo esperando. No es que hay rencor en mi corazón, pero me acuerdo, amado, me acuerdo que me prometieron algo que nunca me dijeron, aleluya. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Pero ¿y cuando es Dios el que promete?
Cuando Dios te prometió a lo mejor traer a tus hijos a los caminos del Señor, o a tu esposo, o a tu esposa, o a tu mamá, o a tu papá, no sé, aleluya, y empieza, aleluya, despediste el 2025 ahorita porque ya estamos a 4 de enero, ahorita despedimos otra vez el 2026 y llega el 2027 y tú llevas desde muchas despedidas esperando una promesa que Dios te hizo y no la ves, aleluya. Qué difícil es esperar. Por ahí dicen que el que mucho espera, desespera, bendito sea el Señor. Mas sin embargo la palabra también nos enseña que aquel que espera pacientemente a Jehová, Jehová se inclina a nosotros y Él escucha nuestro clamor, aleluya. Pero qué difícil es estar en esas situaciones donde aún, amado, los sueños los vemos lejos de cumplirse porque no vemos humanamente que algo pase, bendito sea el Señor. Hay unas situaciones y unas peticiones que yo tengo ante el Señor, amado. Algunas, ¿verdad?, me las reservo, algunas las he compartido. Pero hay situaciones que yo le digo, Señor, yo tengo esta petición. Ponle el nombre de la tuya. Tengo esta petición, aleluya. Y te soy sincero, y como decíamos ahorita en la escuela bíblica, a veces una de las cosas que hacemos cuando vamos a enfrentar las situaciones de la vida es confiar en nosotros mismos, es confiar en lo que yo puedo hacer. Pero hay cosas, amado, que cuando tú las analizas, las empiezas a ver a la cara, tú dices que esto no hay como entrarle. Esto no hay como decimos por ahí, no hay como meterle mano. Aleluya, esta situación, yo tengo unas capacidades, pero me limitan. Yo no puedo resolver esta situación. A lo mejor, aleluya, estás pasando por una crisis financiera, aleluya. ¿Y qué es lo más que tú puedes hacer para salir de una crisis financiera? O lo primero, pues trabajar, aleluya. Si no tienes trabajo, trabajar. Y si estás trabajando, pues seguir trabajando, aleluya. Porque por lo menos tienes que pagar las cuentas, ¿verdad?, recurrentes, aleluya, en lo que el hacha va y viene. Pero entonces, amado, empiezas a darte cuenta que trabajas, pero las cuentas, aleluya, las pagas, pero otras siguen subiendo. Porque en un momento dado, la tarjeta de crédito tuvimos que usarla en un momento dado. Y no estoy hablando, ¿verdad?, de los casos de que a veces malgastamos donde no tenemos que malgastar. Eso es un mensaje para otro día. Vamos a decirlo, de momento se te dañó la lavadora. De momento tuviste que poner las 4 gomas al carro y no contabas que se te gastaran tanto porque te dijeron que te duraban 3 años y te duró 1 o te duraron 2, aleluya. O de momento la lavadora, aleluya, el justo el día después de la garantía se te dañó también la secadora, aleluya. Si usted siente que Dios le está hablando, alce su mano, amén, aleluya. O de momento le chocaron el carro y se lo dejaron inservible. Entonces pasa más trabajo usted que le chocaron el carro que el que lo chocó. El que lo chocó dijo, pues yo fui culpable, olvídate, resuelve el seguro y usted tiene que estar ahí meses, días, semanas a ver qué va a pasar. ¿Cuántas cosas nos suceden, amados, que nos cuestionamos, aleluya, hasta cuándo, hasta dónde o por qué? Bendito sea el Señor, aleluya. Y todos hemos estado ahí, amados. Todos hemos estado en esos momentos donde decimos, Señor, yo no me creo, ni soy capaz de solucionar esto. ¿Qué tú vas a hacer? Aleluya. Y es que a veces empezamos las cosas al revés, amados. Cuando estamos en la situación, por más sencillo que sea, yo le voy a dar una regla de vida, amado, que me enseña la palabra. Vamos primeramente a la presencia del Señor. Vamos primeramente a buscar la ayuda de Él, aunque sea algo que usted cree que usted pueda resolver, aunque usted sea algo que usted va a enfrentar, que usted diga, ay, eso yo lo he sobrepasado antes, yo lo puedo hacer. No, amado, vamos a dar un paso atrás y decir, sabes que, Señor, aunque yo me siento con la capacidad, aunque yo siento que tú me has dado una sabiduría, yo voy a enfrentar esto, pero si tú vas conmigo, yo voy a enfrentar la situación, pero si tú me hablas, yo voy a enfrentar la situación, pero si tú me das luz, aleluya, de lo que está sucediendo. Porque a lo mejor tú ves las cosas desde una perspectiva, pero Dios sabe la realidad de las cosas. A lo mejor tú ves las cosas como antes, pero Dios te quiere enseñar algo diferente y las cosas van a ser bien diferentes. Y yo creo que no hay nadie mejor que explicar esto que la vida, amado, de un joven llamado José. Y te voy a, ¿verdad?, para aquellos que sabemos la historia, los que no, un pequeño resumen de lo que pasó en la vida de José, sobre todo de los capítulos 37 al 41 de Génesis, amado. Y es que José,
cuando presenta la historia y empieza a hablar de él, era un soñador, lo llamamos todo un soñador, no porque se sentara debajo de las palmeras a soñar en el futuro, sino era porque Dios le daba sueños, aleluya. A lo mejor al principio no lo entendía, pero luego sí, Dios le daba sueños sobre el futuro. La situación aquí es que Josué no era solo, Josué era el menor para aquel momento, amado, y Dios le daba unos sueños, aleluya, y no solamente era que le daba unos sueños, sino que entre sus hermanos, como que era el medio favorito de su papá, aleluya. Entre letras usted se da cuenta porque ¿quién, aleluya, teniendo unos hijos mayores, teniendo hijos que iban a la guerra, le da una túnica de colores al más joven, aleluya? Hay gente que dice, no, es que ese es el regalón, como decimos nosotros, ¿verdad? Ese es el último, aleluya. Y pues, ese hay que darle todo lo que no se le dio a los demás, bendito sea el Señor. Entonces encontramos una situación aquí, amado, donde sus hermanos veían que en José, su padre, tenía una pequeña preferencia, bendito sea el Señor. Entonces, el problema es que esto levanta unos celos de sus hermanos, aleluya, al ver este trato especial que tenía con sus hijos. Por eso yo le digo a los padres, cuídese de cómo usted trata a sus hijos, porque aunque estén con usted o estén en otro hogar viviendo, usted los tiene que tratar igual a todos, amén. ¿Quién dice amén a eso? Usted los tiene que tratar iguales, usted le tiene que darle lo mismo a todos, aleluya. Ah, no, es que este me salió enfermito, este está vivo de milagro, amado, usted tiene que amarlos a todos igual, aleluya. Porque si no, aleluya, vea la historia de José. Entonces, cuando usted sigue leyendo esos versículos del capítulo 37, amado, empieza a hablar que José tiene unos sueños donde él ve a su familia y a sus hermanos, ¿verdad? En la interpretación ve a unos astros celestes inclinándose hacia él, aleluya. Obviamente cuando él viene y cuenta esto, ¿qué va a pensar, amado, su familia? ¿Qué va a pensar aquellos hermanos que sentían ya un celo sobre la vida de él? De tal manera que hasta el padre, ¿verdad? Hasta sus padres como que les estuvo esto raro y todos tuvieron un pensar y es que, ¿qué quiere decir este? Que tú siendo el menor te vamos todos a servir a ti, bendito sea el Señor. Y yo me imagino que venían las carcajadas, las risas, las burlas, aleluya, la desconfianza, el decir, mira, a este le regalaron una túnica y ahora tiene más colores en sus pensamientos que la misma túnica. Ahora, aleluya, se cree más que nadie porque ahora tiene sueños de grandeza, bendito sea el Señor. Y hay gente, amado, que no va a entender los sueños que Dios pone en ti. Por dos cosas, a veces erramos porque no, es que Dios me llamó a predicar la palabra, Dios me llamó a ser pastor, entonces por ahí vamos con unos zumos de que no, yo soy el futuro pastor, yo soy el futuro líder, yo soy, imagínate, soy el que voy aleluya, a suplantar aquí, a aquel o al otro, bendito sea el Señor, y entonces los zumos se le van a la cabeza. Pero también está el otro lado, amado, y es que ciertamente hay un enemigo que no quiere que tú sueñes en el Señor. Y te va a hacer la guerra imposible, va a levantar gente que no va a creer en tu llamado, gente que no va a creer en tu ministerio, gente que no va a creer en nada de lo que Dios te ha dado, aleluya. Yo me acuerdo que cuando a mí me iban a instalar como pastor, ya yo era evangelista hace por unos 6 años, ¿verdad? Como parte de este distrito, ¿verdad? De Caguas y como parte del cuerpo ministerial de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Y me acuerdo que un compañero, porque es compañero, amén, aleluya, dentro de todas las cosas que me pudo haber dicho, felicitado o aconsejado, me coge en medio, ¿verdad? De aquel pasillo cuando lo anunciaron allí al frente que pronto iba a ser mi instalación en lo que fue, ¿verdad? Nuestra primera iglesia en Sumidero de Aguas Buenas. El compañero lo que se acerca, aleluya, a donde a mí me pone la mano en el hombro y me dice, ¿tú estás seguro que te llamó Dios? Aleluya. Y yo le dije, me lo miro y me río y le digo, sí, hace más de 20 años que Dios me llamó, aleluya, porque Dios me llamó al pastorado a eso de los 16, 17 años, aleluya. Empezamos a pastorear a 32 por ahí más o menos. Ya cumplimos este año, aleluya, aquí 4 y en general 8 años en pastorado. Y yo me reía porque de cualquier cosa que me pudo haber dicho, amado, como que qué bueno, aleluya, te felicito, aquí estoy para ti, me cuestionó.
Aleluya. Y como usted no sabe de quién yo hablo, aleluya, probablemente, aleluya, lo triste es que yo sé, aleluya, otras cosas y pues a esas sí se pueden poner en duda, amado, pero no somos llamados a eso. ¿Sabes que hay gente que va a dudar de tus sueños? Hay gente que va a dudar de la palabra que Dios te entregó. Hay gente que va a dudar porque va a decir, mira mira, amado, yo te digo una cosa sobre mi persona para beneficio de los que no me conocen muy bien todavía. Yo no soy hijo de un predicador, no soy hijo de un pastor, no soy hijo de un evangelista, soy un sencillo joven, aleluya, que Dios llamó, aleluya, claro, sí, de un hogar donde, aleluya, hay una madre que oraba, que clamaba, que se había entregado al Señor y que me había enseñado y aún hoy, grande viejo, aleluya, me sigue diciendo, oraste, me sigue diciendo, hay que buscarle al Señor, me sigue diciendo todas esas cosas. Pero como dice, aleluya, no soy profeta ni hijo de profeta. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios sueña algo contigo, Él no le interesa, ni a ti te debe interesar lo que el mundo piensa, aleluya. Lo que a ti y a mí nos debe interesar es seguir el llamado del Señor en el tiempo del Señor, aleluya. Y ahí estaba José, amado. No resultó nada bien, de manera que luego de estos acontecimientos, José, aleluya, es echado en una cisterna. José pasa un grupo, aleluya, de ismaelitas y es vendido como esclavo, amado, por sus propios hermanos. No solo se queda ahí, sino que engañan a su padre diciéndole, no, es que lo mataron, es que ya no está con nosotros, aleluya. Imagínense una noticia así del hijo favorito, por decirlo de esta manera. Un padre quebrantado y unos hermanos cargando una mentira sobre sus vidas. Bendito sea el Señor. Pero como Dios es así, amado, Dios lleva a José a un momento dado a ser siervo en la casa de Potifar. Pero, aleluya, aún estando allí en la casa de Potifar sirviendo, donde Dios lo pone en gracia, donde Potifar lo pone, aleluya, a dirigir allí su hogar y todas sus cosas, amado, llega esta mujer, esposa de Potifar, y trata de tentar a José. Fíjense que hay gente que diría, pues a lo mejor si José se hubiese dejado, no hubiese pasado nada, se hubiese quedado todo callado y José hubiese estado muy bien. Mas sin embargo, José le valió más la integridad, aleluya, de su vida y su relación con Dios y prefirió, amado, dice la palabra que él, aleluya, fue prácticamente despojado de sus vestiduras y salió corriendo cuando aquella mujer, que probablemente era una de las más hermosas, amado, porque no era la mujer del esclavo, no era la mujer del sutanito que a lo mejor brillaba los zapatos, era la mujer de un jefe de gobierno, era la mujer de un hombre, aleluya, donde tenía autoridad y esos tenían las mujeres más hermosas, amado. Aquel hombre, José, salió entonces corriendo, pero eso le valió para que aquella mujer, aleluya, con un falso testimonio dijera lo que ella estaba haciendo como si lo hubiese hecho él. ¿Y qué pasó? Mira, amado, era tanto el trato y la calidad de ser humano que era José, que a Potifar le dolió la situación, pero tuvo que echarlo preso. Y allí preso, amado, gloria al Señor, allí en la cárcel, aún allí en la cárcel, la palabra nos enseña del 39 al 40 de Génesis, que Dios lo puso en gracia ante el carcelero, amado. Y él tenía un puesto a cargo sobre los demás presos. Mire para allá, un preso velando a presos, aleluya. Mire ver si la gracia de Dios era tan grande sobre la vida de José, que las cosas, aleluya, que parecían imposibles, Dios las hacía posibles, aleluya. Mire, yo tengo mi cuñada, la esposa de mi hermano. Ella es enfermera de profesión, pero, aleluya, ya no ejerce como eso, pero sí está en la industria de salud, ahora es profesora. Pero en un momento dado en el hospital que estaba, ya dirigía un área donde había doctores que le tenían que, aleluya, rendir cuenta a ella. Imagínense, una enfermera y doctores cuenta a ella. Pues así le pasaba a José, amado, donde él era un preso más, pero la gracia de Dios. Y es que cuando la gracia de Dios está sobre tu vida, amado, tú brillas, tú eres diferente y la gente empieza a ver que tú eres diferente, aleluya. Pero el problema es que esto no se queda ahí. Dice la palabra del Señor cerca del capítulo que leímos, amado, y cercano a lo que te quiero traer en esta mañana. Pero, ¿verdad? No quería
traerte en seco algo sin decirte de dónde venía todo esto, amado. Y es que en el capítulo 40, estando allí preso, José estaba preso con otras dos personas. Uno era el jefe de los panaderos y otro era el jefe de los coperos. Y cuando vemos el capítulo 40, no voy a entrar específicamente en el sueño, pero hablaba de cantidad de días y hablaba de lo que iba a suceder, aleluya. Y es que en los sueños que estos hombres tienen, que no sabían qué significaba, se escapa que allí está José, aleluya, y escucha estas palabras y le dice, ¿por qué se ven tan preocupados hoy? Les preguntó. Eso es el versículo 7 del capítulo 40 de Génesis. Dice la palabra, amado, que ellos le dicen, anoche tuvimos unos sueños. Contestaron ellos, pero nadie puede decirnos lo que significan, perdón. Y la interpretación de los sueños es asunto de Dios, le dice José. Vamos, cuéntame lo que soñaron. Cuando ellos le cuentan, amado, José entiende, aleluya, que el copero, ¿verdad? Haciéndote el cuento largo corto, los dos tenían algo en común y era que era después de 3 días. Después de 3 días el copero iba a volver a ser el copero del rey, aleluya, iba a volver a servirle el vino al rey, pero el panadero iba a ser ejecutado, aleluya. Claro, aleluya, cuando al copero se le dice que fue el primero que se le da la revelación, se le dice lo que iba a pasar, pues el panadero dice, wow, yo voy para allá, que me diga qué es lo que está pasando en mi sueño, pero la respuesta fue triste, bendito sea el Señor. Pero el punto no es ese, amado. El punto es que bajo la circunstancia, José ve una oportunidad de salir de aquel lugar y le dice al copero en los versículos, amados, que leímos ahorita, o anterior a los versículos que leímos ahorita, perdonen, que se recuerde de él, aleluya, cuando esté, ¿verdad?, en su posición. Y usted dice, pues mire, Dios sabe todas las cosas, como decimos nosotros. Dios sabe todas las cosas y allí entonces alguien va a soñar algo y el copero se va a recordar, porque ya el que iba a estar muerto no había solución, aleluya. Pero el copero se iba a recordar y iba a decir, mira, no, búscate a José, que ese es el único que puede, aleluya, interpretar los sueños. Pero dice la palabra del Señor, mi amado, en el versículo 23 del capítulo 40 dice, sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar de él. Y la historia se pudo haber terminado ahí, donde José hubiese quedado eternamente en la cárcel hasta que muriera. Pero la gracia de Dios, amado, es grande. Y yo sé que hay veces que nosotros tenemos sueños en Dios, sueños con nuestra familia, tenemos promesas que Dios mismo nos ha dado y a lo mejor la falta de fe nos ha hecho creer que ya Dios se ha olvidado de nosotros. Pero yo no te he dicho el tema o el título de este mensaje y es el siguiente: aunque otros olviden, yo no me olvido. De José se olvidaron, amado. Se olvidó una familia porque los hermanos no se preocuparon por buscar y saber si José realmente estaba vivo o no. El cargo de conciencia no hizo nada en sus vidas. Un padre no podía hacer nada porque pensaba que estaba muerto y en su pensamiento lo que iba a estar solamente, ay, el hijo que yo tuve, aquel que le regalé la túnica de colores, aquel que era el menor, aquel que soñaba, bendito sea el Señor. Y a lo mejor, amado, tú te encuentras en una posición donde tú mismo te tienes pena a ti mismo y lo que piensas, yo era el que soñaba, yo era el que predicaba, yo era el que adoraba a Dios, yo era el que le servía a Dios, yo era el que arreglaba la silla en la iglesia, yo era el que limpiaba, yo era el que hacía tantas cosas y hoy te encuentras en un lugar donde dice, oye, ¿qué soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde están lo que yo tenía? Bendito sea el Señor. Y a lo mejor te encuentras lidiando con situaciones que dices, Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy viviendo esto? Si yo te amaba, yo te sirvo, yo hago esto y lo otro por ti, aleluya. Imagínese José cuestionándose, Señor, yo, aleluya, en mi casa y mi padre me enseñaron a adorarte, a bendecirte, pero fui vendido, fui traicionado, fui engañado, aleluya. Fui olvidado, porque allí se encontraba en la cárcel. Dice la palabra, amado, que estuvo 2 años allí después de aquel acontecimiento. 2 años.
2 años donde él había visto una esperanza que pareciera que se fumó. Bendito sea el Señor. Pero cuando vamos a la palabra y seguimos leyendo en ese capítulo 41, amado, dice la palabra del Señor que 2 años después, el faraón soñó que estaba al pie de la orilla del Nilo. En su sueño vio 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vio otras 7 vacas flacas, aleluya, que salían del Nilo, aleluya. Dice que eran flacas y raquíticas, aleluya. O sea, daban pena, lástima. Y esas vacas se pusieron junto a las vacas gordas y en la ribera del río. Entonces las vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas y sanas. Dice que en ese momento del sueño el faraón despertó y dice luego el versículo 5 que soñó otro sueño, lo mismo pero con unas espigas. El faraón se sentía angustiado, el faraón se sentía confundido, llamaba a los sabios y nadie sabía, nadie podía decir el sueño. Mas sin embargo dice que en el versículo 9, amado, del capítulo 41, escuche esto, porque estas palabras para ti en esta mañana. Dice que finalmente habló el jefe de los coperos del rey: hoy he recordado mi falla. Y dijo al faraón: hace un tiempo usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo y nos encarceló en el palacio del capitán de la guardia. Una noche el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestro sueño y él nos explicó el significado de cada sueño. Y todo sucedió tal como él lo había predicho. Yo fui restituido a mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado y atravesado por un poste. Dice el versículo 14 que el faraón mandó a llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel. Tal vez, aleluya, nos hemos creído que se olvidaron de nosotros. Fíjate que la palabra y el escritor fue perspicaz a escribir en el versículo 23 que leímos del capítulo 40, que sin embargo el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. A veces nuestra historia fue declarada de esa manera por alguien y nosotros se lo creímos. Hay gente, aleluya, que ve en Sara una historia, aleluya, de una mujer, aleluya, infértil, pero no era infértil porque tuvo un hijo. Hay gente que ve la historia de otras mujeres por ahí. No es que yo fui infértil y ahora tengo un hijo por un milagro de Dios. No fuiste infértil, solamente que el tiempo de Dios funciona diferente al nuestro. A veces vemos que hay promesas que no, aleluya, se cumplen y decimos: oh, es que ahora es que se cumplió la promesa. Yo ya la veía perdida. No es que fue ahora, no es que estaba perdida, no es que Dios se había olvidado. Es que el tiempo de Dios es perfecto, mi amado. El tiempo de Dios es extraordinario. El tiempo de Dios, aleluya, es el tiempo de Dios. Mire, mi amado, mire que mucho yo batallo, aleluya. Yo batallo con esto del tiempo de Dios. Y sin embargo, mi versículo favorito es Eclesiastés 3:1, que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Porque hemos entendido, amado, con el paso del tiempo, aleluya, que el desespero y la impaciencia que llega porque nosotros olvidamos esperar en el tiempo del Señor. Porque Dios nos promete hoy, a veces queremos que para mañana ya esté la promesa, si no es para hoy mismo. Y sabes que te tengo que decir una cosa: el tiempo de Dios, aleluya, es un tiempo tan perfecto que en el momento que te lo da, es el momento, aleluya, que tenía que suceder. Porque si te lo daba antes, a lo mejor no lo valoraba. Si te lo dejaba después, a lo mejor no había ni a quien darle un sueño ni una promesa. Mas sin embargo, Dios te lo va a dar en el tiempo perfecto. Aquellos que están pidiendo por una petición, aquellos que estamos clamando a Dios por algo, ¿sabes qué? Es en el tiempo perfecto de Él, amado. Aunque se hayan olvidado de ti allí en la cárcel, aunque hayan declarado palabras de que nunca más se iban a acordar de ti, dice la palabra que de momento el copero recordó, amado. Hoy en esta mañana el copero va a recordar y el copero
pero se llama Cristo de la gloria. Y va a recordar que hay una promesa que el Padre te dijo. Aleluya. Y en su gracia, en su poder, porque Él fue a la cruz del Calvario por nosotros, amado. Va a decir, ¿sabes qué? Ahora tus promesas descansan en mí. Ahora tus promesas descansan en mi persona. Ahora tus promesas descansan, aleluya, en mi palabra. Porque el Padre prometió y se va a cumplir, aleluya. ¿Quiénes lo creen? Aleluya, adore al Señor. Pero usted tiene que hacer una parte. Pastor, esto estaba muy bonito hasta ahí. Esto no es de gratis. Bueno, es de gratis, no es de gratis. Le explico. Es de gratis porque las promesas las da el Señor a quien quiera dárselas. No es de gratis porque siempre hay un precio que pagar y es que usted tiene que esperar. Y esa parte es bien difícil. Es bien difícil. Mire, amado, ¿cuántos años tenía José cuando le dieron la túnica y lo vendieron? Tenía 17 años, amado. Génesis 37:2. ¿Sabes cuánto tenía cuando fue presentado a Faraón? Y luego el Faraón lo puso como gobernante. Tenía 30. Si usted es bueno en matemáticas, ya sabe que son, ¿cuánto? 13, ¿verdad que sí? 13 años de haber tenido un sueño, haber pasado, como decían los boricuas del campo, la salsa y el guayacán, para poder ver una promesa o empezar a ver una promesa que Dios le había dado, amado. Usted conoce la historia. Los años significaban años de las vacas, ¿verdad? Y las espigas, años de mucha abundancia en Egipto, que era la potencia de aquel tiempo. Las otras flacos eran los años que iban a venir luego de eso, de pura escasez. En la sabiduría que Dios le da a José, José dijo, ustedes van a recoger, ustedes van a guardar. Y la palabra nos enseña, amado, que en esa época de escasez las naciones venían hasta donde Egipto a comprar de lo que ellos tenían y habían guardado. José fue puesto, amado. Imagínense si esto significó tanto que usted no va a encontrar mucha historia egipcia que hubo un hebreo que gobernó la tierra. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque todas esas cosas las quemaban, todas esas cosas se deshacían de ellas, porque eso era un insulto que un hebreo fuera el que reinara en frente de la nación de Egipto, que era reinada por hombres, amados, que se ponían al frente de la gente como si fueran dioses. Eso eran los faraones. Pero fue tan grande lo que Dios hizo a través de la vida de José, amado, aleluya, que es poca las referencias que se encuentran, no porque no haya pasado, sino porque el enemigo siempre quiere borrar, aleluya, lo que Dios hace. Pero sin embargo, amado, la historia no se queda ahí porque, aleluya, haciéndote el cuento largo corto y estamos terminando, no se preocupe. Entre todo lo que sucedió, ¿qué pasó? Que se encontró el padre de José y sus hermanos doblándose ante él, porque él era el jefe de aquel lugar. Donde los hermanos, aleluya, a mí me estremece, amado, el corazón de José. Porque José sintió en un momento coraje. José sintió en un momento ganas de comerse los vivos. Tentó y jugó, aleluya, con su hermano menor que no lo conocía porque vino después de él, ¿verdad? Y tal vez sabía que eso iba a traer sufrimiento a su padre y a sus hermanos y que eso iba a abrir una herida en ellos. Pero dentro de todo eso, amado, José dejó que el Espíritu Santo de Dios, que la presencia de Dios en su vida, que es lo que había aprendido, que él sabía que el Dios, aleluya, que lo había llevado por todo aquel proceso, era el Dios que lo había puesto allí frente a Egipto, que el proceso había sido necesario para que él llegara a gobernar en Egipto. ¿Quiénes pueden alabar y adorar a Dios por los procesos? ¿Quiénes pueden alabar y adorar a Dios por los momentos difíciles? Porque no hay momento difícil que Dios no haya usado en tu vida para ponerte en gracia, para ponerte en gloria, para darte la victoria, amado. Y entonces la palabra me enseña cómo se cumple un sueño de 13 años atrás, donde aquellos hermanos tuvieron que ver la misericordia del corazón del hombre de Dios, aleluya. De un joven que ya era todo un
adulto, que ya era un gobernante, que ya era el más que mandaba, mientras él trabajaba el faraón allí descansando, amado, porque la sabiduría de Dios estaba sobre él. Aleluya. Ponte sobre tus pies, iglesia. Ponte sobre tus pies. La espera, amado, en las promesas de Dios crean carácter, crean confianza en el Señor, aumentan nuestra fe y aumentan nuestra fuerza. Pastor, ¿cómo va a ser si yo me siento hecho pedazos? Dale tiempo al tiempo. Deja que pase el tiempo de Dios, que vas a mirar atrás y te vas a dar cuenta que el debilucho llorón que estaba ayer ahí llorando por la petición, ya no es el debilucho y llorón, aleluya, de hoy. Ahora es el fuerte y llorón, sí, porque ahora lloramos dándole gloria al Señor, dándole gracias al Señor, dándole la gloria al que lo merece. Amado, si tú has sentido, si tú has experimentado eso, yo creo que este era el momento del mensaje, que tú tenías que decir gloria a Dios y aleluya, porque yo he experimentado eso que dice la palabra, eso que dice el pastor, aleluya. Amado, yo lo he experimentado. Cuando uno cree, amado, yo estoy loco que unas cosas pasen para poder contarte, aleluya. Es que la gracia de Dios es tan grande, amado. Pero es que queremos que, ¿verdad?, todo sea ahí por el libro. Pero, amado, es que cuando tú menos imaginas, de la manera que menos tú crees, Dios obra. Y Dios hace lo que tiene que hacer. Y usted dirá, a lo mejor cuando yo le cuento, usted dirá, pero eso no significa que ya todo. No, pero es el primer paso. Es el primer paso. Hay cosas, amado, que Dios te va a permitir, no para que te lo dé todo de un cantazo, pero tú vas a saber que ese es el primer paso, que ese es el primer momento, que esa es aleluya. Es como cuando, aleluya, en una construcción, aleluya, dice que, aleluya, tiran la primera piedra. Yo no sé qué es lo que dicen. Bendito sea el Señor. Ayúdame, que tú trabajas en construcción, ¿cómo es? Aleluya. Poner la primera piedra, aleluya. Cuando ponen la primera piedra, ya la persona está viendo la construcción entera, amado. Dios te va a dar esa primera piedra. Dios te va a dar ese primer paso. Lo que tú tienes que creer y seguir caminando. Pero esa es la gloria de Dios, amado. Ese es el momento de Dios para tu vida, aleluya. Y ese es el momento de Dios para este año, amado. Mira, amado, vendrán cosas difíciles, claro que sí. Vendrán momentos difíciles, claro que sí, aleluya. Pero hay una cosa que hay que estar seguros, amado. Hay una cosa que hay que estar seguros. Y es que todo obra para bien para los que le amamos, para los que confiamos en Él. Así que no importa si es la prueba, la circunstancia, la enfermedad, lo que llegue. Dios ya te ha dado la primera piedra, amado. Ya Dios te ha dado la primera piedra este año para que tú le creas en lo que Él va a hacer. Aleluya. Tú lo puedes creer conmigo, yo lo creo, amado. Lo creo por mí, lo creo por tus peticiones también, aleluya. Y lo creo por las promesas para esta iglesia. Dios va a hacer, no que los sueños del faraón inquietantes se vayan, sino que tus dudas se vayan. Cuando te entregue la primera piedra. Cuando te entregue, aleluya, las tijeras para que cortes el listón. Porque va a llegar el momento que vas a inaugurar lo que Dios te ha entregado y vas a mirar atrás y vas a mirarlo con lágrimas de gratitud a decirle, Señor, ayer lloré con dolor, ayer lloré con dificultad, ayer lloré porque no tenía cómo hacer ni cómo resolver, pero hoy lloro de gratitud, hoy yo declaro, amado, y yo sé que a veces vamos con esta cosa de declaración y lo vemos raro, pero esto es mío, no me tiene que hacer caso si usted lo quiere, aleluya, pero yo declaro, amado, por la palabra del Señor, que este es el año de las lágrimas, pero las lágrimas de victoria, las lágrimas de ver lo que Dios prometió, amado. Yo lo creo así y no lo digo para emocionar a nadie, amado. Señor, que prenda el diablo. Lo digo porque así lo creo. Lo digo porque le creía al Señor. Mire, amado, yo te voy a decir una cosa. Nosotros, mi familia y yo, todos los años, de hace un tiempo para acá, yo creo desde que nos casamos, nos gusta, y vamos a cumplir 13 ahora en enero, nos gusta despedir el año, ¿verdad? Y como las iglesias que hemos estado, sea de miembros o pastoreando, no lo despiden, pues estos últimos años vamos a la iglesia de Dios Pentecostal, aleluya, de Guayama Pueblo, ¿verdad? Que pastorea allí el reverendo, gloria al Señor, Edwin Pagán, que es el padre de esta joven que está allí, ¿verdad? De Corali.
Y lo hemos aprendido a amar de una manera bien especial. No lo digo porque ella está aquí. ¿Verdad? Él es el pastor de los tíos de mi esposa, de Wally y Marta, ¿verdad? Ellos los conocen. Y este año fuimos allí otra vez. Pensábamos que no íbamos a ir y qué sé yo. Incluso el año pasado fue el que no se dio por algo de la luz, ¿verdad que sí? Y a nosotros nos dolió porque era nuestro plan de ir allí. Y el pastor siempre, ¿verdad? Con su cuidado. Yo creo que nunca hemos llegado temprano, pero llegamos por lo menos a las 10 esta vez. Y él siempre, ¿verdad? Nos da parte para saludar a la iglesia justo antes de su mensaje. Yo estaba así medio jonco, yo rogándole a Dios que no me diera la parte porque iba a toser, iba allá. Pero es verdad, así. Y yo pues pasé, saludé a la iglesia, lo abracé. Y nos predicó de Ruth, ¿verdad? Y fue un mensaje precioso, amado, ¿verdad? Tiene una gracia al predicar. Y nos mandó, allí habíamos un grupo de pastores, ¿verdad? No solo nosotros, sino pastores que salieron de allí y otros pastores que estaban visitando. Y Él nos hizo pasar al frente, amado. Y nos hizo declarar una palabra de que Dios, ¿verdad? Iba a abrir esas puertas, nos entregaba, ¿verdad? Nos entregaba esas promesas, eso que habíamos pedido a Él, bendito sea el Señor. Y, amado, realmente allí hubo que llorar, allí hubo que darle gracias a Dios, amado. Porque las palabras que salían del varón de Dios, aleluya, las palabras que salían de su corazón eran puestas por Dios, porque yo sentía ahí, amado, que Dios nos estaba hablando. Y yo miraba así con el jabito del ojo a los compañeros y allí lo que había era un reguerete de lágrimas y otras cosas que no te voy a decir para que no que te parezca, ¿verdad?, desagradable. Pero, amado, ¿qué te quiero decir con esto? Yo lo creo, ¿sabes por qué? Porque yo soy un hijo de un Dios que promete y cumple, y tú también, aleluya. Yo creo esta palabra que hemos predicado hoy no por emocionalismo, no, amado, la creo porque he experimentado, amado, que aún en los momentos más difíciles, más, aleluya, que a veces no se entienden, Dios viene a abrir una puerta, amado, de par a par, que uno se queda bobo y lo dice, Señor, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Pero, amado, cuando creemos y confiamos en Él, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a verla, vamos a verla. Y aunque en el camino venga la oposición, vamos a verla, amado. José tuvo oposición durante todos esos 13 años hasta que pudo ver la gloria de Dios. Y pudo ser recordado a tal extremo que hoy, muchísimo después, seguimos hablando de ese hombre soñador que puso a Dios primero, que aprendió la lección, amado, porque en todo ese trayecto José tuvo que aprender de humildad, tuvo que, aleluya, tener un buen carácter ante el Señor y entender, amado, que la gloria era solamente de Dios. Inclina tu rostro conmigo, iglesia, aleluya. Inclina tu rostro y oramos al Señor. Padre amado, yo te doy gracias por esta palabra. Te pido que tú nos guardes en ella, que tú nos bendigas en ella, Señor, porque sabemos que tú no te olvidas de nosotros ni nuestras promesas, Señor. Dice la palabra, iglesia, y en medio de esta oración te regalo este versículo en Isaías 49:15. Jamás puede una madre olvidar a su niño de pecho. Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz. Pero aun si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes, dice el Señor. Yo le creo a Dios. Yo le creo a ese Dios que aún en las oraciones más íntimas, que nadie sabe, amado, Él las escuchó. Yo le creo a un Dios. Yo sé que Dios está hablando en esta mañana. Desde tempranito te ha dicho, soy tu pastor, soy tu guía, confía en mí, olvídate de las cosas que te desenfocan, tanto que Dios nos ha venido hablando desde esta mañana. Y algo que nos tenemos que recordar en el Señor, amado. Oh, gloria al que vive. Y es que no depende de nosotros. No depende de nosotros. Por más que tratemos, siempre va a depender de Él. En un momento dado, Dios le dijo a Gedeón, vete con estas tus fuerzas. Pero ¿de dónde venían esas fuerzas?
por más mínimas que él creyera que tenía, venían de Dios, amado. Venían del paso de fe. Venían del creerle a Dios. Muchas veces Dios te va a decir, ve con esta tu fuerza, pero no estás solo, amado. Esas tu fuerzas, como quiera te las dio Dios, aunque las veas como poco, aunque las veas que no hay mucho, te las dio Dios. Y algo que dice la palabra, y con esto sí los dejo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Gracias, Señor. Bendice esta iglesia, bendice esta congregación, Señor, y que tu Espíritu Santo sea llenándolo, cubriéndolo, Señor, y que este sea el año de las promesas que vemos cumplidas en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Den un aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios en esta hermosa hora, aleluya, y denle gracias al Señor, aleluya.